Buenos días a todos. Que el Señor les bendiga. Vamos a abrir la Biblia, por favor. Esta mañana vamos a aprender algo muy interesante para que podamos nosotros entender 1 Corintios capítulo 2. Gracias, Pablo. 1 Corintios capítulo 2, verso 10 en adelante. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Cierre sus ojos, por favor. Señor, muchas gracias por tu gracia, tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por bendecirnos. Gracias, Señor, porque tú eres grande, eres bueno y eres santo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Aquí está. Vamos a Hechos 19, por favor. Hechos capítulo 19, verso 1. Vamos a dejarlo ahí. Y les ruego que me ponga toda su atención, porque este mensaje seguramente va a revolucionar su teología. Y digo su teología con todo respeto, porque cada uno de nosotros venimos de congregaciones en donde se nos ha enseñado de una manera fuera de la Biblia lo que nuestros maestros entendieron en su tiempo con respecto al Espíritu Santo. De esa cuenta hay muchas personas que no crecen, que no cambian, que no son transformados. Han aceptado a Jesús, han confesado que son hijos de Dios, están en la iglesia, participan del culto, de toda la parafernalia, pero sus vidas en sí dejan mucho que desear. Porque lógicamente está faltando algo. Está faltando algo que para nosotros, con la vieja teología, no hemos sido renovados en el espíritu de nuestra mente. Por falta de doctrina, por falta de enseñanza y por falta de conocimiento. Y eso es lo que vamos a estudiar esta mañana. Vamos a ir viendo detalle por detalle qué es lo que Pablo enseñó a la iglesia primitiva y en consecuencia a nosotros también. Uno se pregunta, ¿qué pasa con la gente que viene a la iglesia, a cualquier iglesia, pero especialmente a la nuestra, en donde cuidamos tanto los detalles de la santidad, la obediencia, la sujeción, la humildad, la sencillez? Uno se pregunta, ¿qué pasa? En nuestro caso, 30 y pico de años predicando un mensaje que para algunos cristianos es bastante duro. No lo pueden asimilar en el espíritu, porque Pablo lo dijo a los Gálatas: quise ir con ustedes y llevarles un elemento, un mensaje de carne, pero no pude, porque todavía sois niños. La pregunta que nos hacemos nosotros es: ¿por qué no cambia la gente? ¿Por qué hay que insistir vez tras vez sobre lo mismo?
¿Cómo es posible que estando en una iglesia donde se les predica la palabra viva, dura, una palabra bíblicamente hablando que raspa, que transforma, que limpia, ¿cómo es posible que todavía seguimos siendo las mismas personas que aceptamos a Jesús hace cuántos años? ¿Cómo es posible? Hombres que no enseñan bien a su familia, que no dirigen a sus esposas, que no enseñan a sus hijos, mujeres que no se sujetan a la palabra y en consecuencia no se sujetan al esposo, una juventud que está creciendo con patrones viejos, con enseñanzas viejas, oxidadas, de religión y no de relación. Porque el problema es cuántos de nosotros realmente hemos sido transformados y hemos tomado la disciplina de estudiar la palabra, no solo de leerla, porque la Biblia se debe leer en casa, leer, pero estudiar en la iglesia. Por eso dice Apocalipsis, bienaventurado el que lee y los que escuchan. Está hablando del culto congregacional. Pero el problema es que hemos estado estudiando la Biblia y no hay cambios. Y a mí se me ocurren ejemplos como ir a una escuela. Fuimos al kinder y no aprendimos las vocales. Fuimos a primaria y no aprendimos el abecedario. Fuimos a bachillerato y no aprendimos la regla de 3. Entonces la pregunta, ¿qué hicimos todos esos años? ¿Cómo es posible que una persona así pueda graduarse? El sistema no lo va a aceptar. Y en Cristo sucede lo mismo. El ABC lo aprendimos nosotros desde el momento en que venimos a Cristo. El ABC del Evangelio. Pero dice Pablo, dejando los rudimentos, dejando el ABC. Ya no podemos seguir predicando sobre el bautismo de agua. No podemos seguir predicando sobre el nacimiento de nuevo. No podemos, eso ya es un hecho. Tenemos que entrar a los mensajes en donde realmente nos reta y desafía para examinarnos a nosotros mismos. Por eso dice Pablo en Corintios, examínese cada uno. Sin embargo, no lo hacemos, y si lo hacemos hipócritamente, porque los frutos que mostramos en público, en la congregación, no son los adecuados para sentarnos a la mesa del Señor. Solo yo me estoy engañando. Porque un examen pragmático, y como lo he dicho muchas veces, y quizá ya caigo mal, cruelmente sincero de mí mismo, debiera decirme, no estoy a la altura de lo que se me enseña. No estoy. Por eso nadie lo puede hacer, excepto uno mismo. Por eso Pablo dijo, insisto, examínese cada quien. Y yo lo he tomado como un ejemplo de pararse frente al espejo y preguntarle a esa persona que usted está viendo, ¿qué te pasa? ¿Por qué no cambias? ¿Por qué sigues siendo la misma persona que aparentemente naciste de nuevo, pero no has nacido de nuevo? Tus hechos lo dicen. Vamos a ver si lo puedo ejemplarizar de esta manera. Alguien se fue a vivir a Estados Unidos, salvadoreño de nacimiento, y tiene 30 años y no habla inglés. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué está sucediendo? Después de 30 años sigue hablando español sin saber hablar inglés. Y entonces, ¿qué pasa con esa persona? Porque está bien los primeros 6 meses, aprende a comunicarse por señas, por lo que sea, y al año, pero ya 20, 25 años, algo está sucediendo. O es obtuso de mente, o es desinteresado totalmente de ir a otro nivel. Así pasa con los cristianos.
No nos preocupamos por vernos a nosotros mismos. Y lo peor de todo, como hemos aprendido, que nosotros como hijos de Dios somos herederos. Hemos recibido la herencia del Espíritu Santo. Hemos recibido la herencia de Jesús, pero no para nosotros solos, sino para heredársela a los hijos. Y entonces ahí es en donde a mí me preocupa, como hombre, ¿qué le está heredando usted a sus hijos? ¿Una relación con Dios o una religión? Porque lamentablemente, como soy ya viejo, puedo visualizar 20 años hacia adelante quién va a estar sentado en estas sillas, si es que está sentado. Otro religioso, otra religiosa, exactamente igual que sus papás. Porque esa es la herencia que le estamos dejando. Eso es lo que le estamos heredando a otros. Y esa es la crueldad más dolorosa que puede haber. Como le dije a alguien, usted no ama a sus hijos, no los ama porque no los acerca a Jesús. Su religión es un vallado. Y Jesús dice, no impidan a los niños venir a mí. ¿Y quiénes estaban impidiéndole ese momento a los niños? Los viejos, los apóstoles. No molesten al maestro. Y Jesús dijo, ey, déjenlos que vengan, porque de ellos es el reino. Entonces, esta mañana vamos a ver qué es lo que sucede, por qué tanto cristiano no hay manera que despierte a una vida de pasión, de entrega, a una vida vibrante en donde la palabra sea su trampolín para anhelar más y más cosas hacia adelante. Algo está fallando para que nuestras vidas se hayan vuelto tan aburridas, un evangelio obsoleto, religioso, donde no hay pasión, porque el amor engendra pasión, iglesia. El amor engendra pasión. Cuando usted se enamoró de esa muchacha que la estaba conociendo, en ese momento hubo algo que los envolvió que se llama pasión. De ahí al sexo, y del sexo un fruto que fue el primer hijo. Pues esa misma pasión, excepto lo sexual, es lo que tiene que huir hacia Dios. Si usted no ama a Dios apasionadamente, ¿de qué frutos estamos hablando? Por eso es que en el matrimonio, cuando la pasión empieza a bajar, se corre el peligro de que también empiecen a bajar los frutos. Ya no hay el toque de manos, ya no hay el abrazo, ya no hay el beso de buenas noches, ya no hay el gracias por mi desayuno, ya no. Porque la pasión ya disminuyó y junto con la pasión, las manifestaciones de la pasión. Con Dios es igual, canche. Si usted ama a Dios apasionadamente, ipso facto tiene que brotar un deseo de intimidad con Él. Y la intimidad que produce eso, hijos, a menos que uno de los dos sea estéril. Y ahí sí ya no me toca que meterme. Porque eso quiere decir que hay mucho cristiano estéril, si es que tiene pasión. Porque la pasión nos lleva a la intimidad. Y la intimidad produce un fruto. Entonces, cuando Pablo dice, examínese cada quien, está diciendo, examínese, ¿cómo está tu pasión? ¿Cómo está tu relación con Dios? No tu religión. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces, ¿cómo nos atrevemos a tomar la cena del Señor si no tenemos pasión por Él? ¿Cómo nos atrevemos a decir que somos hijos de Dios si no lo amamos apasionadamente? ¿Qué sucede si su niña se le pierde en el súper?
¿Qué es lo que primero que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a gritar, ¡mami! Entre aquel gentío va a gritar porque su mami se le desapareció. ¿Grita usted cuando Cristo se le esconde? ¿Se angustia usted cuando no ve la mano de Dios? Eso es lo que pasa en la casa. Se va la esposa y ¿cómo queda la casa? Queda vacía, aunque estén los hijos. Aunque estén los hijos. Porque los hijos no los amamos apasionadamente. Porque es un nivel diferente de amor. Así que cuando uno llega a la casa, ahí están los hijos. ¿Y tu mamá? ¿Dónde está tu mamá? Lo primero, tu mamá. Porque esa es la fuente de mi pasión. Entonces, si usted no ama a Dios apasionadamente, usted no tiene frutos. Porque no tiene intimidad. Y si tiene intimidad y no da frutos, es estéril. Hay que averiguar qué está pasando. Bueno, ¿en dónde está todo eso? Capítulo 19 de Hechos, verso 1 en adelante. Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso. Quiero que lea detenidamente, porque aquí está el principio o la piedra angular de este mensaje. Llegó a Éfeso y encontró algunos discípulos. Ya habían aceptado a Jesús. Ya eran discípulos de Pablo. Y brota una pregunta. Verso 2. Y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Por favor, no se me duerma porque usted va a tirar la basura a este mensaje. Por eso le dije, esto tiene que cambiarle su perspectiva, su teología, su religión. Y darse cuenta que algo está faltando en su vida o en la mía. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿En quién? Dígalo recio. En Jesús. En Jesús. Entonces, estudiando esto con la ayuda del mismo Espíritu Santo, con una lupa, hay gente que ha creído en Jesús, pero no ha recibido el Espíritu Santo. Y ahí radica el problema. Porque recibió la salvación, recibió la herencia de la vida eterna. Su nombre ya está inscrito en el libro de la vida, no hay problema. A partir del momento en que recibieron y creyeron en Cristo, esta gente ya se van al cielo. El problema es que van a vivir en la tierra 30, 40, 50 años. ¿Cómo van a vivir? Entonces viene la pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos les respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él dijo: ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados o sumergidos? Ellos contestaron: en el bautismo de Juan. Otro día voy a enseñar qué significa el bautismo de Juan, pero sigamos hoy. Y Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. ¿Y qué fue lo que dijo Pablo? ¿Qué fue lo que dijo Juan? Él os bautizará, Jesús los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, lógico, aquí tenemos discípulos de Pablo, Aníbal, discípulos de Visión de Fe, que han creído en Cristo, pero no tienen al Espíritu Santo. Por lo consiguiente, vamos a Hechos. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando se coman unas 8 pupusas. Léalo. Ahí está la llave. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos.
y me seréis testigos. Ahí está el problema de la iglesia. La mayoría de cristianos hoy, en Visión de Fe y en todas partes del mundo, no han recibido el Espíritu Santo. Conocen a Jesús, cantan coritos, vienen a la iglesia, leen la Biblia, incluso discuten teología como conocimiento académico, pero sus vidas siguen siendo las mismas vidas cuando llegaron a Jesús. Mal hablados, mujeres rebeldes, hijos insolentes, jóvenes carnales, pastores adúlteros, fornicarios, líderes con cosas horribles de la vida, porque las traemos cuando aceptamos a Jesús. De ahí en adelante falta algo, el poder para cambiar lo que hay aquí adentro. Porque cuando yo recibo a Jesús, vamos a ver, yo recibo a Jesús, el agua entró en mí, el organismo la distribuye, la manda a la sangre, al corazón, a los tejidos y toda la cosa. Pero aquí afuera sigo siendo el mismo pastor. Ahora necesito, disculpe, algo que se muestre en mi vida para que yo sea testigo, que quiere decir testimonio, que vean en mí los demás el efecto de lo que ya se introdujo en mí. Ese es el problema. Cristo ya entró. El problema teológico es que a usted le enseñaron que cuando Cristo entró, también entró el Espíritu Santo. Y ahí se acabó. ¿Sí? ¿Sí? Porque Cristo y el Espíritu Santo es lo mismo. Son tres en uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ahora viene la función. Ahora viene la función, pajarito. No estoy hablando de la personalidad. Estoy hablando de la función, de lo que está externo. Porque el cambio que se hizo en mí internamente no se va a notar. Eso es para la vida eterna. Se va a notar cuando me vean chorreando agua. Cuando me vean exhalando lo de afuera hacia afuera. Porque ahorita si viniera alguien que no estaba escuchando va a decir, ¿qué le pasó al pastor? ¿Por qué se mojó? ¿Por qué va a preguntar eso? Porque es lo que está viendo. Es lo que está viendo. Nadie que camine en esta tierra solo con Jesús allá adentro y el Espíritu Santo para que esté tranquilo, nadie lo va a notar. Sigue fumando, hablando palabrotas, golpeando a su esposa, golpeando a sus hijos, despreciando a su mamá, siendo desobediente, carnales, celebrando carnavales, cumpleaños, 15 años, 20 años. Nadie lo va a notar. Se va a notar cuando esto esté por fuera. Por eso dice, y Él estará en vosotros, con vosotros, que quiere decir al lado de, y sobre vosotros. Por eso es que usted llega a su oficina y no se le nota que sea cristiano. Porque Cristo está en su corazón, pero no fuera de usted. Por eso dice Hechos, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ahí está el problema. Sobre. No dice en. El prefijo en, ¿qué indica? Dentro. El agua está en el vaso. El Espíritu Santo está en mí.
pero no sobre mí. Entonces yo camino por la calle, voy a mi trabajo, voy a la oficina, a una reunión de pastores, y no se me nota. A menos que lo empiecen a ver en mi conducta. Y eso es lo que su pastor ve, su conducta. Yo no pongo en duda que usted sea salvo. Yo no pongo en duda que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Lo que sí pongo en duda es que usted tenga el poder sobre usted. Ahora la pregunta, ¿para qué me sirve el poder? Eso es precisamente lo que radica la equivocación de muchos. Porque el poder es lo que me hace obedecer. Por eso dice Jesús, si soy Señor, ¿dónde está mi honra? Si soy padre, ¿dónde está mi honor? ¿Dónde? La honra no es por dentro. Cuando el mandamiento le dice a los hijos, honra a padre y madre, se tiene que ver en tus acciones, honra. Tú no puedes decirle a tu mamá, es que te estoy obedeciendo y estás sentada en la cama sin lavar los trastos. Se va a notar que obedeces cuando te levantas y te paras y vas a hacer la orden. Igual es con Dios. Si soy Señor, ¿dónde está mi honra? Es que yo en secreto te honro, Señor. Lo lamento, yo no lo veo. Y me seréis testigos. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. Pero vosotros decís, ¿y en qué te hemos menospreciado? Mire, ¿cómo nos engañamos? ¿En qué te hemos menospreciado? ¿En que no me obedecen? Sencillo. ¿En que no hacen lo que yo digo? ¿Siguen haciendo lo que ustedes quieren? Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque no tenemos el poder de Hechos 1:8. Porque eso es precisamente lo que a mí, y disculpe que me ponga de ejemplo, me hace quitar algunos programas de mi computadora. Y quiere que le diga algo, tiene acceso directo a mi compu. Y me cuido muchísimo de no caer en tentaciones para que él no sea estorbado por culpa mía cuando le pido favor que se conecte desde su casa, vía remoto, y me pueda ver cualquier cosa que yo tenga aquí. Y si mi computadora trato de tenerla transparente, cuanto más mi vida, mis queridos. El poder del Espíritu Santo me hace gobernar mis pasiones para no tratar mal a mi esposa. El poder del Espíritu Santo me hace tener suficiente fuerza para decir no al pecado, no a la religión, no a la comodidad. Entonces sigamos estudiando al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que sucede entonces? Vamos a ver. Bernal, ahí donde estás, dame una definición de Dios. Nuestro Padre. Una definición de Dios. Poderoso. Una definición de Jesús. Salvador. Una definición del Espíritu Santo. Libertador, no, libertador es Jesús, Él me libertó del pecado. Consolador, consejero, el que me lleva a la verdad. Entonces, si Él no es mi consejero, mi consolador, y no me está convenciendo de justicia, de juicio y de pecado, yo no tengo el Espíritu Santo. Tengo a Jesús. Tengo al Padre, ya soy hijo de Dios. Tengo a Jesús, soy Salvador. Hasta ahí se acabó. Por lo demás, comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Un viento? ¿Una persona? ¿Un fenómeno espiritual? ¿Una reacción humana?
Veamos qué dice Primera Corintios 2:16, 2:10 en adelante, Pablo. Mire pues, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, con mayúscula, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿a quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con con palabras espirituales. Pero el hombre natural, aquí está, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, con mayúscula, porque para él son necedad. ¿Qué tanto insisten en que uno haga esto? Pero ¿cuál es la necedad? Si yo quiero tener así mi casa, ¿qué? Si yo quiero vivir así, ¿qué? Sencillo, es necedad. Ahora, ¿por qué? No las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Sigamos, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Quédate ahí, Pablito. Mas nosotros tenemos, ahí está. Pedí una definición del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo entonces? ¿Qué es? La mente de Cristo. No es un soplo, no son temblores, no es que me erizo, no son las lenguas, es la mente de Cristo. Yo ya pienso como piensa Dios. Y si yo pienso como piensa Dios, cuando yo abro mi compu y me aparece un short, ¡pum!, lo elimino. Y si yo tengo la mente de Cristo, voy a comer con alguien y empieza a hablar un montón de carnalidades, corto con esa amistad. Y si yo tengo la mente de Cristo y Cristo me dice que obedezca órdenes e instrucciones, ipso facto yo las obedezco. Y si yo tengo la mente de Cristo y el mundo me está ofreciendo placeres, yo le digo no, porque Cristo dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y si yo tengo la mente de Cristo y el carácter que me heredaron mis pasiones antiguas, ya tienen que ser cortadas por el poder que me da la mente de Cristo, que es el Espíritu Santo. ¿Ya lo vio? Entonces sigue diciendo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Templo. Y que el Espíritu Santo habita en vosotros, ahí adentro, ¿verdad? Pero ahora hasta ahí llegamos. Gloria a Dios, tenemos al Espíritu Santo. Pero ¿qué dice Hechos? Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y entonces la gente se va a dar cuenta que ustedes son cristianos. Y entonces tu hija se va a dar cuenta que usted es cristiana. Cuando ya no la sopapee, ni la coscorronee, ni le diga maldiciones, su hija va a decir, realmente mi mami es cristiana. Mi papi es cristiano. Nacidos de nuevo. No religiosos. Y entonces ahí viene la ósmosis. A imitar lo que hace mi papi, a imitar lo que hace mi mami. Esa es la herencia. Esa es la herencia. Que sus hijos vean en usted que usted es una persona realmente cristiano. ¿Dónde?
No por el dinero que le da, no por el colegio que le paga, no por la ropa que le compra, por su conducta. Esa es la herencia. Ahora resulta que si su hijo dentro de 10 años escucha este mensaje, va a decir: ahora entiendo que mi papá no era cristiano. Ahora me doy cuenta que mi mami no era cristiana, fingía ser cristiana, se pintaba de cristiana, porque aquí en la casa realmente nunca la vi siendo cristiana. La vi siendo cristiana en la iglesia, pero no aquí en la casa. Entonces, mis queridos, es por eso que muchos cristianos han aceptado a Cristo como Señor, están en la iglesia, incluso pueden tener un ministerio de servicio dentro del culto a Dios, pero sus vidas siguen siendo las mismas antes de ser cristianos. El ladrón de la cruz fue salvo, predicó alguna vez, tuvo el Espíritu Santo, pero se fue al cielo. Pero si se hubiera desclavado y hubiera seguido viviendo, ¿cómo hubiera seguido? Ladronote. Hubiera seguido siendo ladrón. No sé si me estoy explicando bien, mis queridos. Por eso es que su cuadra no se dan cuenta que usted sea cristiano o cristiana. Pero a mí, ¿qué me importa la cuadra? Me importan sus hijos, que es la herencia que yo tengo que enseñar, porque es ahí donde realmente Jesús le dijo al gadareno: anda a tu casa y cuenta ahí en tu casa, no en la esquina, no, en tu casa, las cosas que Dios ha hecho contigo. Es por eso que Pablo pregunta a los de Éfeso: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Creísteis en quién? En Jesús. Ellos no sabían nada del Espíritu Santo hasta que Pablo los ministró y todo cambió para sus vidas espirituales. Veamos Hechos 19:2, por favor, Pablo. Y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos les respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Sigamos. Entonces él dijo: ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? ¿O en qué bautismo fueron sumergidos? Ellos contestaron: en el bautismo de Juan. Sigamos. Y Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, que esa es una cosa, arrepentirse, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino dentro de ellos. Otra vez. Sobre ellos. Y como señal, hablaron en lenguas. Porque el Espíritu Santo me saca del paganismo y me lleva a la verdad. No puedo adorar ídolos. Entonces, si aquí hay alguien que todavía adora ídolos, sino ídolos, si todavía idolatra a sus hijos, su esposo, su casa, su carrito, su dinero, su posición, usted no tiene al Espíritu Santo. Esa es la verdad. Veamos Juan 7:37 al 39. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: esta es una llave preciosa. Este es mi texto bandera para mí. Fíjese pues. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado, pero Jesús ya fue glorificado. Por eso es que en Hechos dice: ¿recibieron al Espíritu Santo? Entonces, retrocedamos, Pablo,
unos 2 textos. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Si yo almuerzo con usted, ¿de qué me va a hablar? ¿Qué va a brotar dentro de usted? ¿Hablar del campeonato de box anoche? ¿Se dio cuenta usted? La noqueada que le... Eso no me importa, no me interesa. Por favor, a mí no me mencione eso. Lo puedo conocer como historia. ¿Se dio cuenta la goleada que le metió el Águila al Barça? No me importa. No es mi tema. ¿Se da cuenta que el Bitcoin subió de precio? No me importa. Los ríos de agua viva. Sigue Pablo 39. Pero él decía esto del Espíritu con mayúscula, que los que habían creído en él habían de recibir. Entonces, pajarito, ¿tu hija va a recibir el Espíritu Santo porque creyó en Jesús? No. Hasta que ella tenga conciencia. Ella va a seguir siendo malcriada, perezosa, lo que usted quiera, mamá. Tiene que aguantarla. Aceptó a Jesús como Señor y Salvador para el futuro. Cuando llegue a la conciencia, el Espíritu Santo viene sobre ella. Ahí ya se le exigen cambios. Lo doloroso es que usted no tiene 9 años. Esa es la vergüenza de la hipocresía evangélica de creer que usted está como ella. No, señor. Por eso es que Pablo habla de los carnales y los espirituales. Aunque le duela, ¿cómo va a seguir actuando su hija? Carnalmente. Hasta que sobre ella venga el Espíritu Santo, va a haber la transformación y se va a convertir en una, ya no niña, en una mujer espiritual. Correcto. Hasta que la mente de Cristo venga y ¡pah!, le cambie el espíritu de su mente. Ya la mente de aquella niña, hija de los pajaritos, cambia y ahora tiene la mente de Cristo. Viene la tentación, viene el pecado y la mente dice no. Por eso hay un canto por ahí que dice, mi mente dice no, no sé cómo dice. El asunto es, así que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, ¿como qué dice? Como niños en Cristo. Ahora, ¿cómo es posible que hombres viejos, bigotudos, peludos, todavía actúen como niños? ¿Cómo es posible que mujeres maduras, después de 2, 3 hijos que ya tienen vida suficientemente madura, sigan siendo niñas en Cristo? Que nos dé vergüenza. Usted no puede, usted tiene que pararse frente al espejo, usted solito, y decir, ¿qué te pasa? Ya no eres hipota para estar con esos berrinches. Vieja la naturaleza, tiene razón. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no haces caso? ¿Por qué no te sujetas? Si yo le preguntara a su esposo en secreto, ¿su esposa es obediente con usted? Me va a decir que no, porque si no es obediente a Cristo, no se sujeta a nadie. Porque la regla para la sujeción es Cristo. Igual que el hombre, si el hombre no se sujeta a Cristo, no se va a sujetar a nadie. Y que ese es el examen, mis queridos. No nos engañemos. Ya leímos Juan 7:37. Ya, ¿verdad? La importancia del sumergimiento en el Espíritu Santo, estoy usando la palabra que usa la unidad, es que al recibirlo, recibimos el poder para vencer nuestra vieja naturaleza. De lo contrario, seguiremos siendo cristianos carnales y no espirituales. Se acabó. Mi anhelo profundo es que mi esposa viva con un hombre espiritual. Ese es mi anhelo. Por eso incluso he aprendido de ella. El día que yo predico, me evito la televisión y muchas cosas. Me encierro en mi oficina a leer, a estudiar, lo que sea. Ella hace lo mismo.
yo puedo decir, soy un testigo de que mi esposa es espiritual. Tiene defectos, tiene arranques, pero también he visto cuando se acerca y llega al counter de la cocina y ¿vas a tomar café? Sí, gracias. ¿Qué me está diciendo ahí? Perdóname, te contesté mal, perdóname. Porque la mujer así pide perdón. Te hice tu pastelito, tu postre, te hice tu crème brûlée, pajarito. Bueno, ya lo quiero, carnalote. No, está bien, mi amor, gracias. Esa es tu manera de pedir perdón. Vaya pues, enójate más, ¿verdad? Entonces, iglesia, ¿usted creyó que ya estaba todo lo listo? No. Por eso es que como pastor me entristece. Y era necesario que el Espíritu Santo me abriera todo esto para confrontarnos a todos. Y yo tengo que cuidar muchísimo mi relación, no con Cristo solamente. ¿Por qué? Si peco, ¿qué hace Jesús? Me perdona. Porque abogado tengo para con el Padre. Si hago algo malo, ¿qué hace Jesús? Me perdona. Porque él sí, claro, pero porque el Espíritu Santo pide perdón, perdóname Jesús. Aquí no hay problema, me dice Jesús. Padre, ya me pidió perdón. Ah, bueno, está todo arreglado. Pero ¿y ahora Heriberto? ¿Cómo hago para que se dé cuenta que soy cristiano, Heriberto? ¿Porque canto coritos? No. ¿Cree su esposa que usted es cristiano? Le pregunto a ella. ¿Es cristiano? Bajo esta óptica, muy brevemente, diga no, que le tiemblen los cachetes. Todavía ahí, no hombre, es que queremos ser más buenos que Dios. ¿Cómo nos vamos a ayudar así? ¿Se da cuenta que nos hemos engañado cuántos años? Todo el problema fue la teología que usted fue a traer de allá. Porque cuando usted recibió a Jesús, recibió el Espíritu Santo, claro, también recibió al Padre. Por eso dice que el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Ah? Porque Él está aquí adentro dándome testimonio. Pero ahora por fuera. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Entonces, la pregunta final es, ¿qué piensa hacer? ¿Qué piensa hacer con esta palabra? Eso fue lo que pasó con Faraón. Plaga tras plaga tras plaga y Dios esperando. Hasta que llegó el momento en que Dios dijo, a Faraón ya se le fue la mano hasta aquí. ¡Pum! Que se le mueran los primogénitos. Que se le muera el gozo, la alegría, la salud, el matrimonio, la familia, lo que sea que tenga que morir, hasta aquí llegaron. Cierre sus ojos. Pajarito. No estoy amenazando, simplemente estoy dando el mensaje que Dios me dio. ¿Qué piensan hacer, mi querida congregación? ¿Vamos a seguir engañándonos? ¿Vamos a seguir mintiéndonos a nosotros mismos? ¿Qué ven en su empresa? ¿Ven a una chica cristiana o carnal? ¿Qué ven en su familia? ¿A una esposa cristiana? ¿A una madre cristiana? ¿Qué escuchan sus hijos en el carro cuando se van? Bernal, a tu lugar, por favor. ¿Qué ven en su oficina? ¿Qué ven en su cuadra, pues? Sus amigos. ¿Qué ven, hermano?
a una mujer sin poder, a un hombre sin poder. ¿Quién es su esposo de usted? ¿Cómo la ve su esposa, pues? Un cascarón vacío que dice que ama a Jesús, pero sus hechos lo niegan. Medite por un momento. Yo ya no voy a insistir en algo que nadie quiere, ya no. Ahora los dejo en las manos de Dios para que sea Él y usted. Para que sus padres realmente puedan ver si usted es cierto que es cristiano o ha estado fingiendo algo que no es cierto. Este es un momento de intimidad con Dios. Yo no voy a hacer oraciones por usted. Es usted quien tiene que orarle a Dios y confesarle: Señor, sumérgeme en tu Espíritu Santo. Sumérgeme, Señor. Yo te conozco como mi Señor y Salvador, pero mi vida no es lo que tú esperas de mí. Porque he estado engañado o engañada creyendo que este es el evangelio que tú esperas enseñarme. Pero no, Señor, es mi evangelio. Por eso hoy, Señor, derramo no solamente mi corazón, sino mi vida. Me sincero delante de ti. Me sincero delante de ti, Señor, para que realmente me sumerjas en el río de tu Espíritu. Llegó el momento, mis queridos, en que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de lo que hemos hecho hasta hoy. Señor, te damos gracias. Eres el único que puede convencernos. Si necesita llorar, es un buen lugar, es un buen momento. Esto no se trata de que nos sintamos mal, sino que sepamos que la presencia del Señor es un lugar de aceptación. Quizás su mente dice: ¿por qué no puedo cambiar? ¿Por qué no puedo ser diferente? Es una decisión. Ver el pecado y decidir no ir tras de él. Y usted que tiene pesar en su corazón por no estar cumpliéndole a Jesús en gratitud el milagro de la salvación. Es tan fácil como estar hoy de pie. ¿Por qué venir al altar? Es que aquí está la presencia del Señor, y usted tal vez piense que también en la silla sí, pero este fuego que se levanta cuando los leños son reunidos en el altar es algo diferente. Entréguele hoy al Señor su voluntad, solo su voluntad, y dígale: Señor, quiero sobre mí al Espíritu Santo. No lo haga a la ligera, porque es un compromiso, está firmando un trato. El Espíritu Santo le va a quitar placer, pero le va a dar la alegría y el gozo
de ser solo de Él. Señor, si tú quieres, si está en tus planes esta mañana, ¿podrías, por favor, hacer descender tu Espíritu Santo sobre aquellos que con humildad de corazón están delante de ti? Señor, por favor, sobre Nora, sobre Luz, sobre Rocío, sobre Nancy, sobre Carlita, sobre Cinia. Pon tu mano sobre la espalda de tu mami, sin decir palabras, solo pon tu mano. Eso. No digas nada, deja que el Espíritu sea el que ministre, que consuele. Sobre Eva, Señor, sobre su corazón, sobre Caridad, que ese consuelo puedas sentirlo tan palpable que no haya duda que estás con ella, que conoces todo y que recoges cada una de sus lágrimas, que no haya más sentimiento de soledad, Señor. Abrázala, por favor. Abrázala tú, que aprenda a sentir el calor de tu abrazo sin ningún brazo humano. Abrázala tú, Señor, porque eres el que consuela. Espíritu Santo, gracias por manifestarte sobre nuestras vidas, por llenarnos, por ser en nosotros esa fuente que fluye en nuestro interior. Señor, gracias. Te pedimos, Espíritu del Santo Dios, que te hagas presente hoy